Señora vicegobernadora del Gobierno Regional de Ayacucho, contadora pública colegiada, Gloria Falconi Zapata. Señores miembros del jurado calificador, hermanos de Huanta, Ayacucho, el Perú y el mundo, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, ha organizado el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro, en su segundo día de trabajo del proyecto de mejoramiento de capacidades ciudadanas para el desarrollo de actividades económicas Meta 115. Es importante esta actividad cultural musical que tiene por objetivo justamente de salvaguardar la esencia misma de la música ayacuchana. Nuestra música ayacuchana expresa sin lugar a dudas el sentimiento de las vivencias del pueblo. Es así como en la actualidad nuestra música le canta al amor, al paisaje y a todo aquello que significa realización humana. Ayacucho, señores, hermanos de Huanta, del Perú, expresa en su cultura el mestizaje americano, la tradición y orgullo de ser americanos y la imperiosa necesidad americana de ser nosotros mismos. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a la sala de eventos Las Flores aquí en Huanta para que participen directamente aquí en nuestro salón de eventos de Las Flores para participar activamente en una actividad cultural tan importante que se viene realizando a nivel nacional. Por eso les quiero presentar en esta oportunidad en primera instancia al marco musical bicentenario. En la primera guitarra está el ingeniero Óscar Figueroa, lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. En la primera guitarra está también Marcos Taipe, Marquito, un aplauso para él. En la guitarra base, Godofredo Quispe Rojas. En el bajo electrónico, Rodila Town, ahí está nuestro bajo electrónico. En los instrumentos de viento y director artístico del marco musical bicentenario, Crosby Sánchez. Y en el violín, ayer nos hemos olvidado del violín, Guillermo Guamán, Guillermito Guamán. Para empezar, señoras y señores, vamos a tener en primera instancia un tema musical, con el marco musical. Adelante, maestros.
hermanos de Huanta, hermanos de la región Ayacucho, hermanos del Perú y el mundo. Estamos aquí ubicados en la sala de eventos Las Flores, en la bella Esmeralda de los Andes, Huanta. Como decíamos, este festival nacional de compositores de música ayacuchana tiene una gran finalidad, de fortalecer cada vez nuestra propia identidad nacional, nuestra propia identidad ayacuchana, para pensar siempre que las nuevas generaciones tengan siempre un futuro promisor a través de la música. Porque el huayno es una de las formas musicales más difundidas en el Perú, especialmente en la sierra. El huayno, hermanos, es una expresión cultural legada por nuestros ancestros, tanto el ritmo y la melodía como en el canto y la danza. El huayno actúan como elementos sensibilizadores y concientizadores que hermanan a los pobladores en cualquier acontecimiento social y familiar, espacios donde afirma nuestra identidad, nuestro huayno. Para empezar, señoras y señores, este segundo día de trabajo, vamos a tener las palabras de bienvenida de la máxima autoridad regional en este momento, nuestra vicegobernadora, la contadora pública colegiada Gloria Falconi Zapata. Señora vicegobernadora, le invito por favor para dar las palabras de bienvenida a este importantísimo evento, que es justamente el segundo día de trabajo. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, siempre acompañándonos las personalidades que tienen que ver con la cultura. Mi saludo afectuoso a los profesionales que conforman el jurado calificador. Igualmente a Luchito Borda, que siempre nos acompaña en todo el acontecimiento de la canción ayacuchana, siempre nos acompaña en buscando nuevos valores en el Congreso también Nacional de la Música Ayacuchana. Y el día de hoy en este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano. Agradecerles por su presencia a cada uno de ustedes y también a quienes nos ven a través de las redes. Agradecer también a nuestro marco musical, Osquitar Figueroa, y todos nuestros hermanos que nos acompañan el día de ayer y también el día de hoy. Tenemos ya ganadores del Huayno Ayacuchano urbano y también rural. Es un trabajo un tanto difícil para el jurado, sin embargo, el día de hoy definimos quienes quedan en los primeros lugares para también proceder a la premiación. Muchísimas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. A nombre del Gobierno Regional de Ayacucho quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también felicitar a quienes participan tanto como intérpretes y también como compositores. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora vicegobernadora. Le agradecemos por esas palabras que justamente dan mucho aliento para seguir trabajando por la cultura viva de nuestro pueblo. Voy a dar a conocer a los miembros del jurado calificador. En primera instancia, el doctor Víctor Tenorio García, llamado también el Vite, es un escritor, poeta y profesor de lengua y literatura peruano. Fue catedrático principal de literatura en nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Aquí está con ustedes el doctor Víctor Tenorio García. Directora y primera guitarra del grupo femenino Capulí, docente en la Escuela Superior de Música Condorcunca de Ayacucho desde el 2001. A la fecha participa en diferentes festivales como jurado calificador. Con el grupo Capulí tiene 2 producciones que realizaron en diferentes eventos en Ayacucho y en el Perú. A los 13 años, imagínense, ella gana el concurso de composición en huayno en homenaje a Santa Rosa de Lima. Con ustedes la magíster Elcira Peña Huacachi. Músico profesional, estudió en la Escuela Superior de Formación Artística Condorcunca, luego pasó a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la Facultad de Educación. Además estudió en la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, obteniendo la licenciatura en Educación Artística. Tiene un libro denominado Enseñanza y Aprendizaje de la Música Ayacuchana para Guitarra. Director y fundador del grupo latinoamericano Los Teitas. Con ustedes, el licenciado Milton Mendieta Cayirgos.
licenciada en periodismo, con estudios en educación, derecho y maestría en mención, evaluación y acreditación en la calidad educativa, 42 años como cantautora y difusora de la música ayacuchana a través de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y medios digitales. 7 grabaciones musicales, creadora, gestora y promotora del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores desde 1994. Con ustedes la magíster Zenaira Araujo Claudio. Él es nacido en una de las provincias más lindas de Ayacucho, en Parinacochas, con su capital Coracora. Cumple la trilogía del arte. ¿Saben cuál es? Músico, compositor y cantante. Heredero musical de su padre Gerardo. Plasmado en la monografía de Parinacochas como representante genuino del arte parinacochano. Él ha viajado por diferentes países del mundo, especialmente en Europa, Estados Unidos, representando naturalmente al Perú. Con ustedes, Silverio Andrade Tapabosco. Muy bien, ahora sí, señores miembros del jurado, hemos hecho la carta de presentación de nuestro festival a nivel mundial y a continuación pasamos a la composición rural. De acuerdo al sorteo realizado, el casillero número 1 le corresponde al seudónimo Coca Quintu, intérprete Carmen Cabrera Berrocal, tema Huaytiray Taki. Mientras se va alistando el arpa, nosotros queremos expresar nuestro público agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Huanta por tenernos aquí, primero en lugar, aquí en Ayacucho, en Huanta, e inmediatamente saludarlo a todos y cada uno de nuestros hermanos huantinos que hoy nos escuchan a través de las redes sociales. Los invito cordialmente a pasar a la sala de eventos Las Flores aquí en Huanta para expresar su sentimiento y cariño a la música ayacuchana y especialmente al Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro. ¿Estamos listos, maestros? Adelante, adelante. Un ratito. Por favor, un ratito. Tiene que salir el arpa perfectamente bien. Los miembros del jurado tienen eso para decirnos si está bien o está mal la parte técnica, por favor. Un ratito. Tenemos que el arpa tiene que salir bien. No, A ver, un micro. A ver. Un ratito, maestro, un ratito. A ver qué dice. No, parece que ya está bien, la parte está. No. Espérate, hay que ponerle un micro a maestros. Hay que ponerle un micro acá al arpa. Vamos, un ratito, vamos a poner el micro. Sí, vamos a poner el micro. Ya. Un minuto, por favor, un minutito. Las composiciones que se han escuchado el día de ayer y el día de hoy deben ser originales e inéditas y deberán reflejar, esto es importante, los aspectos fundamentales que caracterizan a la música ayacuchana: estructura y estilo musical, estructura y contenido poético, memoria, cosmovisión, historia y lenguaje, de acuerdo a cada espacio cultural de nuestra región. Y desde mañana, hermanos de Huanta, Ayacucho, el Perú y el mundo, vamos a realizar el Congreso Nacional de la Música Ayacuchana y su gran trascendencia. Ayacucho mañana se viste de gala porque van a tener
aquí en el seno de Huanta a los más connotados artistas ayacuchanos de todo el mundo. Estará de México, Perú, Estados Unidos y los que están ya llegando aquí. Ya están aquí, por ejemplo, grandes invitados de honor para el Congreso Nacional de la Música Ayacuchana. ¿Listo, maestros? Ahora sí, adelante. ¿Se escucha? Por favor, ¿nos pueden ayudar? ¿Se escucha? Hay que bajarle el volumen del instrumento ese, por favor, un poquito. Ahí está bien ese. A ver, vamos a ver. ¿Aló? 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 Sí, se escucha. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? Ahora sí parece. ¿O tenemos algún otro problema? A ver, sube. Con el micro nada más ya, con el micro. Sácale el otro ya, sácale el que está ahí. Mutealo el otro ya. Ya, ahí déjalo, ahí déjalo. Que esté en el mismo oye, ya. Ahora sí, a ver, toca. ¿Aló? ¿Ahora sí está bien? Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, maestro. Sigue, ahora sí. Muy bajo está el arpa, dice. Ahí está bien, ahí está bien. Guaitarita Kimkani, gitana pasó kumpiwa. Guaitarita Kimkani, gitana pasó kumpiwa. Waknanya lagi mati ni puris kajanya muyu. Waknanya muyu ni puris kajanya muyu. Uyari kuyawachi, sungkoy milmay kamuna. Uyari kuyawachi, sungkoy milmay kamuna. Huwag na niya rin na wanyong pili, yakis kaya na puri. Huwag
Estuvo la intérprete Carmen Cabrera Berrocal con el seudónimo Coca Quintu y el tema Guaitirei Taki. Seguimos con la composición rural, teniendo en cuenta que estamos en el segundo día de trabajo y es la gran final de este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro. Casillero número 2, señores miembros del jurado. Casillero número 2. Intérprete Maigret Surama Alvarado Garay. Seudónimo Jarawiku. Tema Tupac Amaru. Taita Kuntur. ¿Listo, maestros? Adelante. Amaru tay tay kuntore pachamama papukya chayu Tupac Amaru tay tay kuntore pachamama papukya chayu May pira poto ichichkanke may pira nura wawachkanke encendió tu esperanza Micaela, mamita, y ahí, pumasungko, urbi, uyay
Mikaela, mamita yai, pumatsungo, urpiurai. Kaisujo chaita, chasquichihuay, para abrigar la cantuta, florecita del mañana. José Gabriel, Padre eterno, te que pita que chcami. José Gabriel, Padre eterno, te que pita que chcami. Guacharuna, ya que chcami, pero ya capiruna cuna, por injusticias en la vida. Kutimuchkan, Kuitamuchkan, José Gabriel, Padre eterno. Kutimuchkan, Kuitamuchkan, Mikaela, Kumasungu. Tusuy takikusu, Sumahuayra, Kamuchkanya. Tusuy takikusu, Sumahuayra, Kamuchkanya. Maigret Surama Alvarado Garay ha sido la intérprete de este tema Tupac Amaru Teita Kuntur del seudónimo Haruiku. Señoras y señores, estamos en la composición rural del segundo día de trabajo, de la gran final del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro. Casillero número 3. Casillero número 3, seudónimo Amaru Luna, intérprete Alejandro Chuchón Bendezú, tema que en castellano significa no me hagas sufrir porque como me haces vivir, como porque me haces vivir, así dice este tema. Adelante, maestros. Kuya sa chamkani, suma sa chamkani. Kuya sa chamkani, suma sa chamkani. Amayaruna uso chiwaichu, amayaruna uso chiwaichu, amayaruna uso chiwaichu, amayaruna waka chiwaichu. Chuyayachi, Guarata meña paya, Guarata chuyayachi, Guarata meña paya, Meya escawala, Niña viñeva, Chisuki, Meya escawala, Niña viñeva, Chisuki.
hijo uwa kulhani ulpito uwa kushay supayang kasi kay kachiku ulpito uwa kushay supayang kasi kay kachiku pulis ni kani sapayang kani kalawas at kani sapayang kani sumakta pang may kuyaw Nicolas may kikaw sa naikikaw sumakta pang may kuyaw Nicolas may kikaw sa naikikaw ang ayakuta usut chisunchu ang ayakuta usut chisunchu yako kayako kau sa chiwaso yako kayako kau sa chiwaso Yakuta usuchi suchu Yako yakuta kausa chiwasu Yako yakuta kausa chiwasu Don Alejandro Chichón Bendezú estuvo con nosotros con este tema No me hagas sufrir porque conmigo vas a ser feliz. Con el seudónimo, Ama Runa. De esta manera, señores miembros del jurado, ha finalizado la composición rural. Ahora quiero presentarles a un invitado de honor que viene justamente a participar del Congreso Nacional de la Música Ayacuchana que se va a realizar desde mañana en nuestra bella ciudad de Huanta. Me refiero a Ricardo Villanueva. Ricardito Villanueva, buenas tardes. Pero antes, para que sepan quién es Ricardo Villanueva, hace algunos días hemos estado en el Centro Cultural de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga presentando un concierto de gala Ricardo Villanueva y Óscar Figueroa. Para que sepan ustedes quién es Ricardo Villanueva, voy a cederle el micrófono al ingeniero Óscar Figueroa para hablarnos justamente de Ricardo. Osquitar, adelante usted. Muchas gracias, señores jurados, público en general y también el público que nos sigue por vía web. Es una grata sorpresa tenerlo a Ricardo Villanueva en Huanta, en nuestra ciudad, y nos hemos permitido invitarle para que nos deleite con una canción. Consideramos que esta es una fiesta de toda la región de Ayacucho, porque la música nos identifica, es parte de nosotros, y todas las provincias estamos, creo que, integrados a través de este medio que es la música ayacuchana. En ese sentido, dejo para que nos interprete algún tema Ricardo, porque él fue alumno del maestro Raúl García Zárate, y en ese sentido, bueno, él nos va a indicar seguramente qué tema va a interpretar. Muchas gracias. Muy bien, Ricardito, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué nos vas a interpretar el primer tema, Ricardo? Van a ver las maravillosas manos de Ricardo Villanueva. Es un tema tradicional de nuestra tierra, una paloma sobre una rama. Listo, Ricardo, tienes la guitarra, tienes tu público a nivel nacional e internacional. Estamos en el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la guitarra de oro. Nuestro invitado de honor de esta tarde, Ricardo Villanueva.
Muchísimas gracias a Ricardito por tu participación en esta noche, en esta tarde como invitado de honor. Ricardo Villanueva estuvo con nosotros como invitado de honor en esta tarde de la gran final de lo que significa el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro. Invitamos cordialmente a todos ustedes, hermanos de Huanta, vengan al Salón de Eventos Las Flores aquí en la Bella Esmeralda de los Andes, Huanta, para expectar la gran final de este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro. Está ya entre nosotros para el día de mañana y participar ya en el Congreso Nacional, una de las grandes voces del canto ayacuchano, Sila Illanes, Alberto Izaguirre y Leo Casas. Ellos ya están aquí en Huanta para participar desde mañana en este Congreso Nacional. Bueno, seguimos ahora sí, señores miembros del jurado. Marquito, ¿dónde está? Marco. Ya, adelante, Marco. Ahora sí, señores miembros del jurado, pasamos a la composición rural. Composición rural. Ah, perdón. Composición urbano. Ver, a veces la emoción me embarga, la emoción me embarga porque estoy frente a ustedes, hermanos. Muchísimas gracias por compartir este momento tan importante y tan feliz para los que estamos trabajando por la música. Seudónimo, artesano, intérprete, Juliana Pareja Oré. Tema, fragmentos. ¿Listo, maestros? Aquí está el primer casillero de la gran final del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano. Con amor a mi tierra, que tanta belleza Sueño en volver a mi Huamanga, a escuchar sus campanarios. Sueño en volver a mi Ayacucho, a disfrutar sus bellas costumbres, sus pasacalles y marineras, los carnavales, un lindo baino, brindan risueño las melodías, llevando triste y gratos recuerdos.
Estuvo Juliana Pareja Oré con este tema Fragmentos del seudónimo Artesano, primer casillero de la tarde de la composición urbano. Gracias a nuestro festival y otros, nuestra música aún conserva su celestial dulzura, seductora belleza y profundidad sentimental que hermana a toda la región en un férreo abrazo y un apretón de manos. Uno de los grandes objetivos de nuestro festival es mantener vigente su tradicionalidad y no distorsionarla ni contribuir, eso sí, a su fortalecimiento y a su grandeza. Asimismo, recordamos con mucho cariño y orgullo a todos los intérpretes y compositores de nuestra música ayacuchana que han legado o que han dejado legado canciones dulces y tiernas como parte de su patrimonio cultural, que hoy es reconocido en todo el Perú. La música es uno de los elementos más importantes para forjar nuestra identidad regional por su calidad, su literario, su parte musical y así como también el valor sociológico, psicológico e histórico. Señores miembros del jurado calificador, ahora pasamos al segundo casillero de la tarde, composición urbana. Después de buen tiempo sube al escenario Angie Arestigui Andía con el tema Niños Olvidados del seudónimo Diego Enrique, y así empieza. Despertar la mañana, miro muy triste al cielo llorando, pidiendo a Dios qué culpa tenemos de haber nacido. Niños tan pobres y sin derechos, ya no hay consuelo. Pidiendo a Dios qué culpa tenemos de haber nacido. Niños tan pobres y sin derechos, ya no hay consuelo. Un día más el sol se oculta y yo voy buscando comida y posada. Son muchos niños que andamos sufriendo por las violencias, ando mendigando un poco de cariño a los que más tienen. Son muchos niños que andamos sufriendo por las violencias, ando mendigando un poco de cariño a los que más tienen. Qué triste es la noche sin las estrellas. Qué triste es la vida sin padre y madre. ¿Por qué, Dios mío, permites tanta injusticia en esta vida? Triste es la noche sin las estrellas. Triste es la vida sin padre y madre. Solo nos quedan flores de retamas en el campo verde.
encontraré almas buenas y más allá del olvido encontraré almas buenas para cambiar mi destino, para encontrar la alegría, para cambiar mi destino, para encontrar la alegría. Tengo derecho a mi nombre, tengo derecho a un techo, ay, ay, ay. Tengo derecho a la vida. Muchas gracias. Intérprete Angie Arestigui Candia, tema Niños Olvidados, del seudónimo Diego Enrique. Nuestro Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano está presente en este escenario, en la bella Esmeralda de los Andes Huanta, invitándolos cordialmente a pasar con nosotros en un momento agradable con todo lo que significa nuestro festival. El Huayno experimenta cambios sustanciales que le aseguran larga vida. Los artistas jóvenes, como el que estamos escuchando el día de hoy, producen grandes novedades que fusionan sonido, voces y el sentimiento, como el caso de todos los artistas que participan en nuestro festival, que en la actualidad vienen preparando presentaciones no solamente en Ayacucho, sino en diferentes escenarios del país. La música ayacuchana, hermanos, es milagrosa. Cuando nace, envuelta por sentimientos nobles, atraviesa la dureza de la incomprensión para hermanar los hombres de buena voluntad, redime los pecados, consuela los dolores y fortalece el espíritu. En suma, hermanos, permite que la esperanza amanezca todos los días, con frescura, con aliento y fortaleza para seguir trabajando por el Perú y especialmente por nuestra querida región Ayacucho. Casillero número 3, señores miembros del jurado. Casillero número 3, seudónimo Rumi Sapi, intérprete Elian Alanya Chumbes. Elian Alanya Chumbes. Título del tema: El viento y la luna. Listo, maestro, adelante con la música. Viento, le debo el ave que vuela hacia ti, a la lluvia, el bramante río de tu corazón. Ay, Urpía, cuánto te deberé, si me diste un amor, mi vida te daré. Ay, Urpía, cuánto te deberé, si me diste un amor, mi vida te daré. Si el viento toca tu puerta queriéndote hablar, si la lluvia siembra en tus manos la sed del amor, ay, Urepía, con todo el corazón, Uyarica, Cuyahuay, Cuyahuay,
Uyacupas Canemar, Ayuripía, con todo el corazón, Uyarica, Puyaguay, Uyacupas Canemar. El viento como calandria se pone a volar, la lluvia como una nube se pone a llorar. Ayurupira, Uriña, Huichayay, estibador de ilusiones, no quiero vivir. Ayurupira, Uriña, Huichayay, estibador de ilusiones, ya no quiero vivir. Como una nube en la vida había sido, como encendido charango de una calandria, como un lucero la vida había sido, como encendido charango de una calandria. Bajo un encantado muelle quisiera amarte, para que ni con la muerte pueda olvidarte. Bajo un encantado muelle quisiera amarte, para que ni con la muerte pueda olvidarte. Para que ni con la muerte pueda olvidarte. ¡Vamos ahí! Elian Gesenia Alaña Chumbes nos ha interpretado este tema, El viento y la lluvia, del seudónimo Rumi Sapi. Bueno, ¿qué puedo decirle al mundo entero? Que Ayacucho está ubicado en la sierra centro del Perú, llamada hoy por hoy, con justa razón, la tierra de la paz. Alberga en sus sacros territorios poblados encantadores y llenos de historia y tradiciones. La Pampa de Ayacucho, Huanta, llamada la Esmeralda de los Andes, el poblado de Mainay, conocidísimo por sus ferias y sus corridas de toro. También Piquimachay, donde se encontraron los vestigios humanos más antiguos de Sudamérica. Vilcashuamán, excepcional conjunto arquitectónico y uno de los más importantes centros urbanos del Imperio Inca. Intihuatana, donde se ubica el Baño del Inca, con sus piedras de 17 ángulos, y con Chopata, el centro de la producción alfarera del Imperio Huari. Más bien, les pediría a los miembros del jurado para su deliberación, no sé si... Juliana, ¿lo podemos que ellos vayan a otro lugar para que deliberen? ¿Sería lo más correcto? ¿O ahí quedan, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, vamos a hacer música, señores. Aquí está el marco musical, el bicentenario. Más bien, no sé, yo le estaba invitando a... No sé si Sila está, no sé... Quería invitar a Mayret, pero no sé si estará dispuesta Mayrecita. No, está mal de la garganta. Sí.
A ver, un temita, Osquitar, Marquito. Ya. Aquí está el marco bicentenario y este tema que dice así. Señoras y señores, el gran Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, desde la bella Esmeralda de los Andes en Huanta, para el Perú y el mundo.
Juliana. A ver, y quiero invitarle a Juliana Pareja. ¿Está? Julianita, ¿puedes venir? ¿Puedes interpretarnos un tema? Vamos a invitarte. Mientras vas coordinando con el marco musical bicentenario, Juliana es de Huanta, ¿verdad? Ella es guantina, ¿no? Muy bien. Julianita, ¿puedes pasar? Coordina con los músicos. Una cancioncita, por favor. Joelito. Pero mientras Juliana va coordinando, les quiero decir también algo de nuestra bendita tierra de Ayacucho. Se dice que Ayacucho tiene 33 iglesias que simbolizan la edad de Cristo. Pero lo cierto es que la ciudad alberga a 37 templos y muchas casonas que constituyen un valioso testimonio colonial. En sus fachadas e interiores se combinan elementos hispánicos, latinos y árabes, como el arco, la bóveda y la cúpula, como los temas que se labraron en las piedras y que son propios de la flora y las faunas locales. Es por eso que Ayacucho, Huamanga, cada metro cuadrado de nuestra bendita tierra de Ayacucho es historia y tradición. Es historia y tradición. Bueno, para el deleite de todos ustedes, hermanos de Huanta, de Ayacucho, del Perú y del mundo, aquí está Juliana Pareja Oré, y este tema que pertenece a Carlitos Guamán López, y dice así: maíz, hermano, granito eterno. Maíz, hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te contemplan, ves en las cataratas y en el fuego. Si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Aunque el tirano te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Y no te bravas calandras, Pachapata y Piguayo y Picausa Chimini, pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones. En el escenario, señoras y señores, la inolvidable voz de Juliana Pareja Oré y este tema de Carlos Guamán López, maíz. Rumita chetari muskai, chinka piki maska moiki.
Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. Qué emoción nos embarga el corazón cuando escuchamos canciones como Maíz, hermano, Granito Eterno, ¿verdad? Nos conmueve toda la fibra más íntimas de nuestro corazón. Ayacucho es una tierra linda, hermosa y agradable para los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. Sí, un descansito, sí está bien. Vamos a darle un pequeño descanso a los miembros de Marco Musical. Pero voy a dar los resultados, señores. Voy a dar los resultados de acuerdo a la deliberación que hicieron los miembros del jurado calificador y en forma colegiada han entregado la evaluación final. Composición rural del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2022. Atención. Composición rural, tercer lugar. Aquí está el seudónimo de Coca Quintu. Canción, Guaitarí Taki. Tiene 448 puntos en el tercer lugar. Segundo lugar. Ha quedado Amar Uruna, con esa canción que dice: no me hagas sufrir porque contigo soy feliz, con 452 puntos en el segundo lugar. En el primer lugar ha quedado el seudónimo Jarawiku, con la canción Tupac Amaru Taita Cantur, con 458 puntos, primer puesto. Ahora pasamos a la evaluación final de la composición urbana. Los miembros del jurado en forma colegiada nos han entregado los resultados finales del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2022. Tercer lugar, seudónimo Artesano, con la canción Fragmentos, con 463 puntos. Tercer lugar. Segundo lugar, Ruby Sapi, con el tema El viento y la lluvia, con 467 puntos. Y hermanos, el primer lugar de la composición urbana de nuestro Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2022, ha quedado con el seudónimo Diego Enrique, canción Niños Olvidados, con 468 puntos, primer lugar. Bueno, este es nuestro festival, hermanos de Huanta, Ayacucho, el Perú y el mundo entero. Mientras nuestros intérpretes y compositores sigan cantando y componiendo canciones, nuestro Huayno jamás morirá. Nuestra identidad cultural cada vez se va a fortalecer. Por eso los invito desde aquí, para el día de mañana, al Congreso Nacional del Huayno Ayacuchano. Ya están entre nosotros extraordinarios personajes de la música ayacuchana, entre los que podemos destacar a Sila Llanes, está el señor Izaguirre, está Leo Casas y muchos otros que estarán llegando en el transcurrir del tiempo hasta el día de mañana. Quiero invitar al director regional de Comercio Exterior y Turismo, al economista Raúl Sayas Silva, justamente para la clausura de este importante festival de la canción ayacuchana como los compositores del Huayno. Micrófono. Buenas noches a todos y todas. Reciban un saludo afectuoso de
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ayacucho, a cada uno de ustedes por estar presente en este evento del Festival de los Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2022. Agradecer la presencia y la compañía de nuestra vicegobernadora, la señora Gloria Falconi. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecer al grupo de jurados, que está de verdad un trabajo muy profesional, muy dedicado, con mucha entrega y también con mucho conocimiento, ¿no?, sobre nuestro huayno ayacuchano. Agradecer al maestro, los que quedan todavía, Silverio Andrade, a nuestra amiga, a la magíster Elcira Peña, al doctor Víctor Tenorio, a todos los compositores que han podido participar en este festival, a nuestros intérpretes, a todos y todas. Yo creo que hemos llegado a un momento importante con resultados de verdad. Agradecer de esa manera a nuestros jurados que han podido calificar. Ha sido bastante reñido y para poder deliberar creo que ha sido bastante difícil, porque de verdad tenemos compositores, intérpretes de mucha calidad, y creo que esto nos va a permitir, pues en los próximos años, conservar nuestro huayno ayacuchano, fortalecer, visibilizarlo de la mejor manera. Entonces nuestras industrias culturales en las expresiones del huayno ayacuchano seguirán vivo, ¿no?, por siempre. Eso es la idea, eso es el objetivo y el propósito del Gobierno Regional de Ayacucho, y en especial de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Agradecer a todo mi equipo del proyecto de mejoramiento y desarrollo de capacidades, ¿no?, en el marco del Bicentenario Meta 115, por haberse dedicado a este festival. Y también inmediatamente, ¿no?, estaremos participando, apoyando también para el Congreso Nacional del Huayno Ayacuchano, Congreso Nacional e Internacional del Huayno Ayacuchano. Así que todos los ciudadanos huantinos, mis paisanos ayacuchanos, todos estamos invitados para poder participar. Y el día sábado, esto es lo que quería anunciar, el día sábado a las 6 de la tarde, estaremos premiando y reconociendo a todos los participantes. Vamos a tener una mención especial, ¿no?, a todos los que participaron, tanto compositores como intérpretes. Lo mismo a los ganadores. A los ganadores también vamos a hacerlo presente el día sábado, ¿no? Estamos fusionando la actividad, este Festival de Compositores, con el Congreso Nacional del Huayno Ayacuchano. Entonces el día, los 6 intérpretes y los 6 compositores, vamos a invitarlos, por favor, para que estén presentes el día sábado 6 de la tarde, donde lo vamos a hacer presente, los premios como se reconoce y como se debe. Entonces, nosotros muy agradecidos por esta participación, agradecer a Lucho Borda, agradecer al marco musical que lo ha liderado muy bien nuestro amigo Oscar y todos sus integrantes, que de verdad fue un marco de lujo, y pues será hasta el próximo año. Con estas palabras clausuramos este evento hasta el próximo 2023. Muchas gracias. Gracias, por favor. Bueno, señoras y señores, para cerrar con broche de oro nuestro festival, para darle esa generosidad al pueblo guantino, aquí está presente la voz consagrada de Angie Arestige Candia, ganadora absoluta de nuestro Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, para cantarnos un huayno tradicional de nuestra tierra, Mayupatan,
Urpi, maestros, ustedes tienen la guitarra. Adelante. Mahiu batang urpi mata bruragi Mahiu batang urpi mata bruragi Ahuta payasta pinay kasuyagi Ahuta payasta pinay kasuyagi Mananya mananya Riguri muti Mananya mananya Riguri muti Aku payas kayuta Pinay kasuyagi Aku payas kayuta Pinay kasuyagi Pungguray mayo Kuchung-kuchung Uy, hiwaya pasta Yan ay nakanday Pungguray mayo Kuchung-kuchung Pungguray mayo Kuchung-kuchung Uy, hiwaya pasta Pinay kakantay Uy, hiwaya pasta Pinay kakantay Esquina con la margarita Hukracha y la tienes ahí Iscaída, ay cubay Magarincha, kusay Magarincha, kusay Esquina con la margarita Hukracha y la tienes ahí Iscaída, ay cubay Magarincha, kusay Magarincha, kusay Esquina tienda margarita Hugracha y ante mezcaí Iscaída, magita y cubay Pajarincha, kusay Pajarincha, kusay Esquina tienda margarita Hugracha y ante mezcaí Iscaída, magita y cubay Pajarincha, kusay Pajarincha, kusay ¡Arriba! ¡Eso vamos! Por nuestra música ayacuchana, por nuestro querido Ayacucho. Muchísimas gracias. Gracias, Angie, ya te pasaste. Gracias, Angie. Después de mucho tiempo, Angie también ha subido al escenario. ¿Cuánto tiempo? Más de 3, 4 años que recién sube al escenario, ¿no? Así es, Angie, pues, después de buen tiempo.
A ver, más canciones con Angie, ¿no? ¿Qué tema? Ya, sigue. Felicitarle a Angie por esa hermosa voz y aprovecho a hacer un poquito de propaganda para invitar a todos los que nos están viendo, amigos, que asistan a partir del día de mañana y pasado mañana, que es el Congreso de la Música Ayacuchana. Y creo que no, es el Congreso de la música, de todos los que tenemos que ver con esta expresión, ¿no? Parte de Huancavelica, Andahuaylas, Apurímac, que también tienen esa misma estructura, ese mismo sentimiento. Así que, amigos, es importante, ya están con nosotros muchos expertos, investigadores, intérpretes, cantantes, ejecutantes de la guitarra y grandes conocedores de nuestra música. Entonces, qué alegría después de este gran evento que fortalece nuestra identidad. Lo que queremos es trabajar porque Ayacucho tenga verdaderamente una identidad que se conozca en el mundo. Así que les invitamos, amigos. Muy bien, antes de que interprete Angie, hay una mención honrosa que nos acaban de enviar los miembros organizadores del evento. Para los seudónimos Payay debe ser. Y para el seudónimo Loco Piruro hay una mención honrosa, por favor. Deben estar presentes en el día sábado a las 6 de la tarde. Muy bien, ahora sí, Angie Aresti Candia nos va a interpretar este tradicional tema ayacuchano, Marmaquillachay.
Malasia, ayaw patampicho, Malasia, patampicho, mama, tatangkay ko'y asay, wawag mo gusto ko sa Taiwan. Vamos! Eso! Muchísimas gracias. Gracias, Angie. Arestige Candia, muy bien. Qué bonito, ¿no? Bueno, señoras y señores, a nombre de los organizadores del evento, de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, que pertenece al Gobierno Regional de Ayacucho, del Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Ciudadanas para el Desarrollo de Actividades Económicas Meta 115, les decimos a cada uno de ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y mañana los esperamos, por favor, en el Congreso Nacional de la Música Ayacuchana. Bueno, ¿qué me dice Sosquita? Ah, el público pide, dice el público pide. No, por favor, no, tampoco, no quiere. Una foto oficial, por favor, una foto oficial con todos los ganadores, por favor, los 6 ganadores que pasen.